¿Te parece López Aliaga un alcalde que está haciendo las cosas bien? Creo que el que haya, por ejemplo, logrado consolidar todos los terrenos para hacer la vía expresa, habla bien de él. El peruano tiene un perfil especial en la arquitectura Que el peruano es novelero, está dispuesto a comprar la novedad. y lo que vemos nosotros en nuestro país es un desarrollo urbanístico pero tan desordenado, ¿no? Yo creo que existe un problema estructural y yo creo que parte de la solución es aceptar que no es posible resolverlo. ¿Cuáles son los distritos en Lima que está teniendo mayor desarrollo? Yo te diría los distritos que los dejan. Y en nuestro centro. Yo creo que en nuestro centro inevitablemente se va a recuperar. Pero más que todo, más que porque hayan políticas, porque creo que es inevitable. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Figueroa y tengo el agrado de estar acá con un gran profesional, una gran persona que conozco de muchos años, que es el gran Pepe Orrego, un arquitecto que ha desarrollado diferentes proyectos en el transcurrir de los años y es una persona súper interesante también como profesional que nos va a contar todos los detalles de cómo es que surge esta iniciativa por este lado creativo que él tiene y que en sus manos vemos, ¿no? Tremendos monumentos que dejan un gran legado para todos nosotros como país. Gracias, Pepe, por estar acá conmigo y compartir contigo tus experiencias a toda esta gran comunidad de gente que nos mira por el podcast. Hola Mario, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Siempre es entretenido poder hablar de arquitectura y sus posibilidades, ¿no? Ahora, la creatividad es un camino sin límites, ¿no? ¿Cómo haces tú para poder inspirarte y reinventarte constantemente a sabiendas de que cada vez más los niveles de comunicación y el desarrollo que se ve en el mundo entero se hace pues cada vez más intenso? Mira, yo tengo 35 años haciendo proyectos, ¿no? Desde que fundé mi oficina de arquitectura. Y a mí me ha tocado ser un testigo de excepción sobre muchos cambios que han sucedido en la forma de hacer arquitectura, ¿no? Yo recuerdo que cuando salí de la universidad yo dibujaba planos, ¿no? Y disfrutaba mucho además dibujar de los planos, ¿no? Y el ritmo de hacer proyectos era mucho más lento, ¿no? Lo cual te da una capacidad mayor de reflexionar sobre lo que estabas haciendo, ¿no? El solo dibujar te permitía tener más espacio para poder pensar, ¿no? En ese momento las herramientas que yo tenía eran, por ejemplo, unos estilógrafos de tinta china, que además tenían toda una ceremonia de limpieza, de aplicación, ¿no? El papel se alisaba, se pegaba sobre un tablero, había todo un rito, ¿no? Y yo disfrutaba mucho de esa época, ¿no? Y de repente aparece la computadora, ¿no? Cuando aparece la computadora, inevitablemente nos tenemos que adaptar. Y cuento esta parte formal de cómo hacer los planos y cómo hacemos proyectos, porque creo que eso impactaba en el proceso creativo de una forma importante, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, mi hijo es arquitecto y ellos esa generación arranca diseñando en una computadora. Para mí es imposible, ¿no? Yo seguí dibujando y mandé a hacer blogs de papel mantequilla donde yo seguía dibujando cuando la computadora empieza a utilizarse, ¿no? Me acuerdo que además en esa época empezamos a hacer una especie de planos híbridos, ¿no? Teníamos el absurdo de tener computadoras sobre tableros, ¿no? Que era una cosa absurda porque inclusive era incómodo trabajar en una computadora en un tablero. Pero empezamos a adaptarnos al tema de la computadora y después aparece Internet, ¿no? Y con Internet se convierte en una herramienta donde ya el plano físico desaparece, ¿no? O sea, la posibilidad de tener, tanto así que yo inclusive tengo hasta ahorita 80 tubos guardados de planos. Tú ya no usas tablero, pues. No usamos tableros, pero además te digo lo que me sucedió en todo este recorrido, haciendo la historia corta, apareció el Internet, se vaporizó ¿cómo se llama? El plano y se convirtió en un elemento abstracto, digital. Y después empezaron a aparecer otros programas, ¿no? Las simulaciones en 3D, aparecen otros programas nuevos, el AutoCAD empieza a ser reemplazado por el Revit. Y me pasó a mí que durante la pandemia, cuando tuve que mantener mi oficina casi por 2 años en forma remota, yo empecé a imaginar cuál era la forma de reducir todos estos procesos a las formas más sencillas que me permitan regresar a mis orígenes, que era dibujar, que era donde yo disfrutaba más. Algo importante que quiero tocar ahora que mencionas el tema de la tecnología, porque vienes tú de una generación, a diferencia de esta, que ya está totalmente digitalizada. Tú vienes de una generación, digamos, con un legado bastante tradicional
y se abren puertas o riendas a una nueva era, nueva, súper nueva, un resquebrajamiento total, me imagino, para ti, que es el tema digital, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el comienzo? O sea, ¿tuviste la apertura completa? Porque también hubo, o de repente, una generación reacia a aceptar estas herramientas nuevas como lo ideal, ¿no? Sí, no, definitivamente existen muchos arquitectos que no que nunca han podido entrar en el mundo digital. Pero como te digo, yo sí abracé toda la tecnología desde el comienzo. Yo la hice mía, traté de involucrarme mucho, traté de entenderlo como una herramienta. Y justamente durante la época de la pandemia, cuando yo intenté simplificar todos mis procesos digitales para poder crear, logré hacer una cosa que yo no pensé que era posible porque aparecieron las herramientas que era llevar todo mi trabajo digital a un iPad. Hoy día yo ni siquiera uso una computadora, todo lo he podido compactar en un iPad, ¿no? Donde además tengo un programa que se llama Morfolio que simula dibujar de nuevo en papel como yo lo hacía al comienzo, ¿no? Hoy día inclusive uno puede simular los papeles amarillos de arquitecto. Entonces, y además la expresión del lápiz del Apple Pencil es tan buena Tú dibujas en que tu iPad, en esa aplicación. he regresado a eso que extrañaba, que era dibujar, ¿no? Porque por mucho tiempo yo tenía que crearme herramientas para seguir dibujando, pero ya el mundo era digital. Hoy día yo he llegado a esta hibridización, ¿no? Que es dibujo en el mundo digital, ¿no? Que eso es lo que me parece interesante, ¿no? Hoy día las herramientas son tan potentes que me permiten hacer eso, ¿no? Y ahorita entramos a otro salto cuántico, que es la inteligencia artificial, ¿no? Hoy día la inteligencia artificial ha sido tan violento en el último año. Yo sigo abrazando la inteligencia artificial. Yo les digo digamos, a mi equipo que si yo estuviera en la Matrix, me quedaría en la Matrix. Yo no quisiera salir porque digamos, me gusta vivir en abrazar la tecnología, incorporarla en las formas que pueda y sigo tratando de aprender cómo usarlo como herramienta y no como juguete. ¿Tu papá fue arquitecto? Sí, nosotros, mi padre fue arquitecto. Él tuvo una oficina que se llamaba Arano Rego Torres, que fue una de las oficinas más importantes, ¿no? Entre los proyectos más importantes que hicieron estuvo, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, entre otros proyectos importantes que hicieron en su época, ¿no? ¿Y por qué la arquitectura, Pepe? Yo estuve convencido desde el comienzo, ¿ah? Yo desde el colegio estaba convencido que quería ser arquitecto. Es algo que me conectó directamente porque lo conocía de cerca, ¿no? A pesar de que ninguno de mis hermanos es arquitectos, el reconocer este mundo de la arquitectura desde que era niño, desde que visitaba con mi papá sus edificios o lo acompañaba a su oficina, yo estaba convencido de que eso era lo que quería hacer. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. ¿Y tú eres el mayor? Yo soy el segundo. El segundo. Y el único que optó por la carrera de arquitectura. Sí, y además, te digo, nunca dudé, tanto así que cuando yo ingreso postulo a la universidad, en esos momentos las postulaciones a las facultades de arquitectura, que era el Arcado Palma que yo quería entrar, no estaba disponible porque habían habido huelgas, se postergó mucho. Y para no perder el tiempo, postulé a la Católica, entré en ingeniería y me pareció nefasta. O sea, la odié, la universidad, odié la carrera. Muy racional. Y apenas pude postular al Largado Palma, que se abrió la capacidad, ¿cómo se llama? Entré al Largado Palma y me encontré con lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Y tu papá dónde estudió? En la uni. En la uni. Que cuando recién se forma la Facultad de Arquitectura, ¿no? Digamos, antes era la Facultad de Ingeniería. Era una época bien difícil para una carrera como la arquitectura, ¿no? Sí, pero yo considero que fue la época dorada, porque justamente era una época donde Fernando Belaúnde era el decano. Ya, sí, pues Y él promovió mucho la arquitectura y cuando iba a ser presidente además promovió más la arquitectura, ¿no? Entonces, esa generación vivió una época dorada donde habían pocos arquitectos con mucho trabajo. Hubieron bastante desarrollo arquitectónico en esa época, Sí, ¿no? y además promovido desde la política, ¿no? Claro, ministerios, ¿no? Que salieron Claro, en ese momento. hubieron varios momentos dorados, digamos, ¿no? En los 60 hubo una especie digamos, de primera ola moderna en el Perú. Se dejó de hacer arquitectura neocolonial, que era lo que se hacía, y se empezó a hacer arquitectura moderna de la mejor. Hubieron grandes oficinas que trabajaron en esa época, donde uno de los proyectos más destacados justamente es el proyecto de mi padre, que era el aeropuerto Jorge Chávez. Debe haber sido uno de los proyectos más bonitos de esa época en el continente y mejor logrados. Después viene una segunda época que es durante el gobierno militar, donde a pesar del gobierno militar, el gobierno militar utilizó la arquitectura como una herramienta política. Hizo grandes edificios, ¿no? A través de concursos que invitaron a arquitectos que hicieron el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Pesquería, el Ministerio, digamos, que hoy día es el Museo de la Nación, ¿no?
hicieron muchos ministerios que eran edificios, en este momento son icónicos, ¿no? Con una expresión además brutalista que era el concreto, ¿no? Tu papá fue alcalde. No, no, no. El que fue alcalde fue Eduardo Rego, que fue primo de mi papá, ¿no? Mi papá en realidad fue solamente arquitecto durante muchos años, asociado con otros arquitectos. Nunca quiso incursionar a política. Él llegó a ser ministro en algún momento, durante la época de Alan García, ¿no? Pero definitivamente no, lo hizo más que todo por una vocación de servicio, más que porque tuviera un afán de tener una carrera política. Y eso no llamó tu atención. No, para nada. No. Yo definitivamente el tema político, creo que uno, o sea, el arquitecto inevitablemente tiene una actitud política, Sí, ¿no? pues. Por su propia condición humanista. Entonces hay una condición, una preocupación siempre social respecto a cómo intervenir la ciudad y cómo desde la arquitectura uno puede modificar la ciudad o mejorar comportamientos o hacer un mejor lugar para vivir de la ciudad, ¿no? Pero definitivamente todas mis expectativas están siempre desde el lado profesional, ¿no? No me interesa a mí incursionar en nada que tenga que ver con política directamente, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque tú eres una persona con una experiencia impresionante, una persona muy talentosa. Y lo que vemos nosotros en nuestro país es un desarrollo urbanístico, pero tan desordenado, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo lamentablemente creo que... Porque no hay arquitectos adentro de los ministerios, mucho ingeniero. Yo creo que existe un problema estructural, digamos, que siempre lo he dicho, ¿ah? Y yo creo que parte de la solución es aceptar que no es posible resolverlo. O sea, yo parto de la premisa que Lima y las ciudades en general del Perú no tienen solución. Porque yo creo que hay que aceptarlo, además, ¿ah? Digamos, porque hay un problema estructural. Porque para mí el problema estructural de las ciudades en el Perú es la ley de municipalidades. La ley de municipalidades estructuralmente fragmenta la ciudad. Le da autonomía, una autonomía, digamos, que hace que cada alcalde tenga prácticamente un dominio y unas competencias que no permiten estructurarse en una forma integral, ¿no? Una ciudad, por ejemplo, como París o una ciudad como Bogotá tiene un solo alcalde. Nosotros acá tenemos 140 alcaldes, ¿no? Divididos. Cuando uno intenta hacer un plan integral, como por ejemplo transporte público, uno tiene que ponerse de acuerdo con las otras municipalidades. Y por razones subalternas, las cosas no se hacen. Y es por eso que tardan tanto las cosas en hacerse. Pero yo entiendo de que todo plan de desarrollo urbano municipal pasa por Lima, ¿no? Sí, pero si yo intento hacer algún tipo de intervención en Lima a nivel macro, tienen que opinar las municipalidades. Por ejemplo, la Costa Verde, por ejemplo. La Costa Verde está compuesta por 7 municipios. Hacer cualquier cosa en la Costa Verde pasa por ponerse de acuerdo con 7 municipalidades. Entonces, esta fragmentación de las decisiones es la que no permite hacer visiones integrales. Y por otro lado, creo que se suma a eso esa sensación de que permanentemente estamos apagando incendios. No hay nadie imaginando el futuro de Lima. Y eso es un poco contra lo que yo lucho. Yo trato de imaginar una Lima posible. A pesar de que creo que no es posible desde el punto de vista programático, creo que uno desde los proyectos puede empezar a transformar Lima. O sea, por eso cuando te decía esta visión un poco fatalista de que Lima no es solucionable, es porque creo que una vez que uno lo acepta, se da cuenta la gran responsabilidad que tiene uno desde los proyectos de hacer algo y no esperar que alguien más lo haga. Entonces, los proyectos tienen que tener otras escalas. La empresa privada debe buscar escalas que permitan hacer ciudad y no solamente edificios. Porque si yo acepto eso, la forma de crear ciudad es interviniendo el territorio desde el punto de vista privado, donde yo tenga cierto control y pueda resolver la ciudad en fragmentos, en lo que llaman a veces acupunturas urbanas, ¿no? Pequeñas intervenciones que vayan mejorando la ciudad por su sumatoria, simple, ¿no? ¿Te parece López Aliaga un alcalde que está haciendo las cosas bien? Yo creo que la agenda de Lima es enorme y creo que para mí el que haya, por ejemplo, logrado, que hoy día leía, que ha podido consolidar todos los terrenos para hacer la vía expresa, habla bien de él, que es algo que ningún alcalde Más de enfrentó. 36, 40 años o más. Desde la época, de Bedoya, que imaginó este proyecto. Entonces, yo creo que alcaldes que se compren el pleito, ¿no? En su momento Andrade, por ejemplo, se compró el pleito de ordenar la ciudad, ¿no? Yo tuve el honor, digamos, de trabajar con Andrade como arquitecto, ¿no? Nosotros cuando... ¿En Miraflores o Lima? En Miraflores, ¿no? En Miraflores cuando nosotros, junto con otros arquitectos, salimos de la universidad y ganamos un concurso que se llama Lima sí puede cambiar, que lo organizó el Ministerio de Vivienda.
nosotros pensamos que teníamos la oportunidad de transformar Lima. Y nos juntamos con el alcalde Alberto Andrade, y Alberto Andrade, en ese momento, que era la época del terrorismo, los parques se enrejaban. Esa era la obra municipal. Tanto así que hasta ahora los parques están enrejados, que es un absurdo. El Parque Reducto está enrejado, ¿no? Los parques se enrejaban y se han quedado enrejados hasta ahorita, lo que es un absurdo, ¿eh? Yo creo que los parques no deberían estar enrejados. Pero se enrejan por mil razones que al final... Un tema de seguridad. Pero yo creo que Central Park también tiene un problema de seguridad y no tenemos una reja que lo cierra, ¿no? Entonces, hay una especie de imaginario. Bueno, hasta las calles ahora las cierran. Por eso te digo, este imaginario heredado de la época del terrorismo. Las playas se cierran, o sea, todo se cierra. Hay este imaginario que quedó como consecuencia de los miedos del terrorismo, donde todo se cerraba. Y nos encarga Alberto Andrade, junto con otros 2 arquitectos amigos míos, hacer una reja por el Parque Miraflores que era similar a lo que era el Parque Reducto. Y nos pareció una pésima idea, ¿no? O sea, enrejar el Parque Miraflores nos parecía la peor idea de todas. Entonces, nosotros imaginamos que para darle gusto podemos hacer una reja chica, que hasta ahorita está, y tratar de convertir y unificar los 2 parques, porque eran 2 parques, ¿no? Hoy el Parque Central Miraflores eran 2 parques con una calle al medio. Y creamos todo un proyecto urbano, ¿no? Con una calle que los conectaba, con una propuesta paisajista, con espacios interiores para la gente. Y yo no sé por qué Alberto Andrade confía en nosotros, que éramos unos nobles arquitectos, y decide llevar adelante este proyecto. Lo cierto es que hubo mucha oposición política en ese momento. Primero porque él tenía oposición política, pero segundo porque había, inclusive desde los arquitectos mayores a nosotros, sentían que era un proyecto que no nos correspondía. Llegamos a tener ese tipo de opiniones, ¿no? A usted no les corresponde hacer ese tipo de proyecto, somos muy jóvenes. Lo cierto es que Alberto Andrade al final confió en nosotros. Recuerdo que inclusive hizo una especie de test, empezó construyendo una primera etapa, vio que había una buena aceptación al ver que todo eso se mejoraba. Lo cierto es que el Parque Miraflores estaba muy deteriorado, habían ratas, estaba muy degradado, estaba oscuro. El proyecto fue un cambio notable en el corazón de Miraflores. Y lo cierto es que más allá, digamos, de la buena gestión que hizo en ese momento en su primer gobierno municipal, él llegó a ser reelecto. Con 95%, que es una cosa irrepetible, ¿no? Y de ahí fue a un segundo mandato y de ahí se fue a Lima, ¿no? ¿Con él se hizo el Arcomar? Creo que sí fue durante su gestión. Eso fue una iniciativa privada, porque es otra herramienta fantástica que tenemos nosotros, o sea, las iniciativas privadas. Yo creo que el desafío más grande para el alcalde es poder convencer a toda una comunidad que a veces las propuestas, como bien tú lo explicas, ¿no? El tema de los parques y otro tipo de trabajos, va a ser una gestión o va a ser un factor que va a trascender al municipio, ¿no? Pero a veces las personas no lo toman a bien y se genera una ola opositora y el alcalde finalmente, a sabiendas que el camino va por ahí, ¿no? Gira el timón políticamente y se va para el otro lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que al final los alcaldes son reactivos, ¿no? O sea, basta con que haya un grupo de vecinos organizados que hablen fuerte y a veces están dispuestos a quemar las naves con tal de no exponerse políticamente, ¿no? Y eso está mal, porque en realidad los alcaldes deberían comprarse los pleitos, o sea, y muchas de las cosas que no se hacen es por esa razón, ¿no? Entonces, y yo creo que es un tema simplemente de falta de visión de ciudad, porque, como te decía al comienzo, todos los alcaldes... Yo siento que todos los alcaldes cuando llegan sienten que deben resolver problemas, deben apagar incendios. Yo no he escuchado nunca a ningún alcalde que diga qué cosa es lo que quiere de su ciudad. O sea, ¿cuál es la Lima que yo me imagino en 10 años, en 5 años? ¿Qué hago hoy día para que esa Lima sea la mejor ciudad del continente? Que tiene todo para hacerlo. O sea, Lima tiene una gran potencialidad para ser una de las mejores ciudades del continente. Ubicación, infraestructura... gastronomía, turismo, sí, claro. Tiene todo para ser una gran ciudad. Y las visiones son bien mezquinas, ¿no? Están pensando en cómo hacemos la estación, la segunda línea del metro, ¿no? O sea, las visiones son, en la Costa Verde, ¿por qué no hacemos un maleconcito? Sí. O sea, todas las visiones son, falta capacidad de imaginar la gran ciudad que somos. Y eso, si no parte de las autoridades, eso no es posible. Porque te digo, partiendo de la premisa, cuando yo digo que Lima no es viable, es porque justamente partiendo de esa premisa uno tiene que ser creativo y buscar las formas de hacerlo. Existen miles de herramientas
lo cierto es que se pueden hacer. Ahora, ¿te cuesta bastante como arquitecto, porque ustedes son súper creativos, llevar la creatividad con la viabilidad? Porque a veces la creatividad es infinita, ¿no? Yo también puedo, pucha, Pero hacer lo unos que pasa, proyectos. lo que pasa es que imaginar una ciudad parte de ser ambicioso en la visión. O sea, si yo no tiro la piedra lejos y imagino una ciudad en 50 años, ¿por dónde empiezo? Claro. Pero yo no veo a nadie imaginando Lima en 50 años, por ejemplo, ¿no? Y muchas de las cosas que yo escribo tienen que ver con esta imaginación de imaginar una ciudad, además, posible, viable, en positivo. Las visiones siempre son decadentes, una Lima pues cada vez peor, una Lima donde cada vez se vive peor, ¿no? Y yo creo que hay que, primero, es lo que yo creo que hablar en positivo genera lo que yo le llamo este efecto Edipo. El efecto Edipo no es otra cosa que si uno consistentemente habla de una idea o imagina una idea, termina pasando, ¿no? En positivo o en negativo. Entonces, si todo el tiempo estamos hablando de que Lima no es posible, de Lima no se puede, no va a ser ninguna parte, todo está mal, todos los problemas y nunca las virtudes, esa es la Lima que tenemos. Ahora, por ejemplo, a mí los proyectos que me gustan y tienen no muchos años en nuestro país es el desarrollo que han venido trayendo construcciones o empresas inmobiliarias grandes como Menorca, Los Portales, ¿no? que van a diferentes categorías, pero le dan pie o la posibilidad a la persona de diferente escala socioeconómico de poder adquirir un bien seguro también, ¿no? En un barrio o una urbanización, te arman todo un desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que, de nuevo, yo creo que justamente cuando uno acepta que Lima tiene este problema estructural y uno responsablemente como inmobiliaria asume esa condición, tú te ves obligado a ser ciudad. Entonces, las compañías que tú hablas están con la responsabilidad de ser ciudad. Entonces empiezan a hacer cada vez mejores proyectos. Exacto. Porque es un buen negocio hacer un buen proyecto. ¿Eh? Sí. O sea, los que hacen malos proyectos fracasan. Lo cierto es que aquellos que lotizan simplemente un sector de la ciudad en la forma más mezquina, normalmente fallan. Pero quienes tienen algún tipo de actitud más generosa, de crear áreas verdes, de crear juegos para niños, de crear alamedas, de incluir paisajismo, les va bien. Retrocediendo en el tiempo, no sé si fue Belaúnde que hizo la urbanización San Felipe, ¿no? Claro, no? Claro. Belaúnde tenía esta visión de ciudad Torres moderna. Limatambo. Sí. Estas visiones modernas de ciudad, te digo, las visiones modernas de ciudad eran a veces extremistas en el sentido de que planteaban, en algún momento hubo un plan para demoler todo el centro de Lima y hacer una ciudad moderna, ¿no? Lo cual hubiera sido nefasto. Lo cierto es que iba a pasar. Hoy día en Lima, el centro histórico de Lima, uno ve edificios modernos que llegaron a botar cosas, ¿no? Y hacer avenidas como la Bancay que demolieron cuadras completas, ¿no? Era parte de esa visión moderna. Eso hoy día es inviable, ¿no? Lima hoy día es una ciudad protegida. Pero en general, en ese mismo momento se hicieron ciudades como San Felipe, ¿no? San Felipe era un gran experimento moderno de vivienda, ¿no? Promovido desde el Estado, ¿no? Y por muchos años el Estado construyó viviendas, Torres Limatambo, intentando hacer ciudad con arquitectos notables, ¿no? Pero después de eso el Estado abandona y usa otra fórmula. Hoy día la fórmula de hacer vivienda social en el Perú pasa por modelos financieros. O sea, ya el Estado no invierte, ¿no? Así es. Hay todavía mucho por hacer. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen las ciudades por estos problemas estructurales es que no se genera suelo nuevo. ¿Y qué fue el proyecto de este fondo de inversión Arte Express, creo que se llamaba, que compró diferentes activos en el centro y no terminó? Sí, no, lo que pasa es que yo creo que fue una buena idea y creo que dio pie a que el centro empiece un proceso de recuperación. Sí. No es fácil, porque eso pasaba por comprar inmuebles antiguos, restaurarlos, traerlos al presente con digamos, las facilidades que ofrece un proyecto nuevo que fundamentalmente pasa por cumplir con temas de seguridad, evacuación, ¿no? Y encima patrimonio cultural, que es... Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que la visión era correcta, lo que pasa es que quizás le faltó espalda y quizás tuvieron varias crisis o tuvieron algún problema financiero, pero la apuesta es correcta. Todos los centros históricos en la historia de la humanidad se han revalorado, ¿ya? París, Londres, Chicago, son ciudades que han sido incendiadas, han sido bombardeadas, pero siempre han podido ser recuperadas. ¿Y en nuestro centro? Yo creo que en nuestro centro inevitablemente se va a recuperar,
pero más que todo, más que porque hayan políticas, porque creo que es inevitable, ¿no? Creo que el valor del centro, cuando una ciudad se expande como Lima, en un momento empieza a ser mejor negocio recuperar el centro. Por ejemplo, cuando fui al centro de Santo Domingo, que también es maravilloso, ¿no? No se permite la entrada de autos, ¿no? Ya se hace un camino peatonal y se genera un mayor impacto de orden, de paz, de armonía, ¿no? Pero ir al centro es... Lo que pasa es que para mí parte de poder liberar sectores de la ciudad para poder peatonalizar pasa por resolver el transporte público. Yo no entiendo por qué no lanzan de una vez la línea 3 y 4, por ejemplo. Las líneas de metro deberían estar lanzadas en simultáneo. Hoy día con las justas se están avanzando con la línea 2 y se ha terminado la línea 1. Pero Lima es una ciudad que para la dimensión que tiene debería estar trabajándose todas las líneas que permitan cruzarlo transversalmente, ¿no? Cuéntame, Pepe, ¿qué te inspiró fundar Metrópoli? Bueno, te digo, lo que pasa es que normalmente... Lo fundas en el 90. Claro, y la razón por la cual fundo mi oficina con un nombre corporativo es porque justamente yo veía que la mayoría de las oficinas llevan el nombre del arquitecto que las funda, ¿no? Y eras bastante joven, ¿no? Sí, pero bueno, yo tenía el modelo de la oficina de mi papá. Y tu papá no te dijo, o sea, el legado es como un denominador que continúes con él. Sí, pero en el caso de la oficina de mi padre era una oficina que eran 3 socios y estaba consolidada. Creo que mi padre me hizo bien en promover que yo hiciera mi oficina, porque eso me permitió a mí avanzar yo solo y desarrollarme yo como oficina. De la otra forma, de repente yo hubiera estado dentro de una oficina que no hubiera tenido la posibilidad de enfrentar lo que significa sacar una oficina adelante, ¿no? Hubiera estado de repente en una posición demasiado cómoda. Exacto. Y por eso me parece que creo que él, no sé si intuitivamente promovió que yo pudiera traer mi oficina. Pero más allá de eso, yo lo que siempre imaginé era que habían 2 tipos de oficina en arquitectura, ¿no? Hay los talleres, digamos, o sea, donde son las oficinas donde el arquitecto es muy personalista, que es casi un modelo europeo de oficina, digamos, donde el arquitecto tiene una gran presencia sobre la obra y casi son oficinas de pequeña escala, porque al estar tan comprometido el arquitecto no tiene mucha capacidad de hacer muchos proyectos. Y está el otro modelo que a mí me gusta, que es la oficina americana, por ejemplo, ¿no? Que son empresas de arquitectura, que es la que yo aspiro, ¿no? Que si bien es cierto, uno tiene la dirección sobre todos los proyectos, tiene la capacidad de armar equipos y desarrollar más proyectos porque tiene una estructura empresarial, ¿no? Y ese es el modelo de oficina que yo tengo, ¿no? Lo fundas en los 90 y los 90 eran años bastante difíciles para nosotros. Sí. Estábamos prácticamente secuestrados con el terrorismo y estábamos con una inflación tremenda, ¿no? Un gobierno complicado, el de Alan García. Entrábamos a una nueva era con mucha incertidumbre. ¿Y cómo pensar en diseño y arquitectura en un país tan golpeado? Mira, lo que pasa es que cuando yo hago la oficina, es correcto, ¿no? Era una época difícil, ser arquitecto era como ser pintor, sí. ¿no? No había muchas posibilidades. Y yo creo que eso me genera una especie de garra, ¿no? Porque yo en algún momento tengo que decidir, como muchos arquitectos, amigos míos, decidieron irse del país a buscar otros horizontes. Pero yo en un momento conscientemente tomo la decisión de quedarme, a pesar de la situación que existía en el país, y tratar de ejercer la arquitectura en el país. Yo tomé esa decisión conscientemente, ¿no? Y una vez que decidí eso, hice todo lo necesario para ejercer la arquitectura, porque podría haber hecho otra cosa. Y durante ese proceso hice todo lo necesario para poder seguir haciendo la arquitectura permanentemente. Y lo cierto es que siempre he tenido proyectos. O sea, yo cuando hablo con gente joven, les digo que lo más difícil es vivir de hacer proyectos. Porque yo no construyo, yo soy una oficina eminentemente de diseño. Total. ¿No? Es solamente muy cierto diseño, lo que ¿no? dices. Entonces, tener recurrencia de proyectos es un arte que uno aprende en el tiempo. Porque el proyecto no existe si no hay un cliente que lo pida, ¿no? Exacto. Entonces, uno tiene que combinar el discurso creativo y el discurso arquitectónico con una respuesta que sea viable desde el punto de vista del negocio. Yo le digo digamos, a la gente que trabaja conmigo, no existe proyecto que no sea el negocio de alguien. O sea, si alguien no nos busca, el que nos busca es porque quiere hacer un negocio. Sí. El único proyecto que yo he identificado que no es el negocio de nadie es la casa personal. La casa personal.
que es una aventura personal y muchas Y veces... donde uno no escatima. Claro, entonces las casas sobre todo de alto perfil donde Sí, uno, pues. uno trata de, digamos, de hacer el sueño. Entonces eso no es negocio. Normalmente además esa casa en un tiempo la botará alguien y hará otra casa en el mismo terreno, ¿no? Normalmente es el único proyecto que he identificado que no es el negocio de nadie. Todo lo demás, desde la iglesia que la diseña para un cura, que es el negocio del cura para atraer a la gente, hasta un centro comercial donde cada metro cuadrado tiene que rentabilizar el espacio que ocupa, todo es el negocio de alguien. Entonces, si uno no tiene claro que para que exista la arquitectura uno tiene que entender primero los negocios para los cuales uno es convocado, no es posible hacer la arquitectura, ¿no? Si no está haciendo una escultura. Pero por otro lado, ese espacio es el que uno tiene para poder ser creativo, para poder innovar, para poder hacer cosas diferentes, para poder buscar un espacio donde uno pueda hacer ciudad, donde busque ser generoso con la comunidad y donde uno puede aplicar todos los valores o todas las reflexiones sociales que uno puede tener desde la arquitectura, ¿no? En tus 25 años de experiencia como arquitecto, ¿cuáles son tus proyectos hito que tú consideras A ver, esto suena como un emblema? cliché, pero siempre es el último, ¿no? pero lo cierto es que yo he disfrutado mucho trabajando centros comerciales, ¿no? Son proyectos muy complejos, donde uno tiene que tener un gran conocimiento de cada uno de los negocios, pero digamos los centros comerciales que hemos trabajado en todos los últimos años, además es un conocimiento que yo lo aplico prácticamente a todas las categorías inmobiliarias. O sea, durante más de 25 años he trabajado en centros comerciales y eso lo aplico cuando hago edificios de vivienda. Yo le digo a mis clientes, yo tengo la deformación del retail. Y cuando hago un edificio de vivienda, yo imagino que estoy haciendo una experiencia comercial. Y lo diseño desde ese punto de vista. Y así en cada categoría. Cuando diseño una iglesia, cuando diseño un cementerio, cuando diseño un edificio de usos mixtos. Entonces, eso a mí me da una particular visión cuando enfoco el tipo de proyecto, porque trato de que el proyecto funcione para quien lo va a usar, independientemente de las reflexiones urbanas y las reflexiones sobre cómo debe ser el proyecto, cuál es el mejor proyecto para la ciudad. Pero lo que es cierto es que yo siempre parto de la premisa de que desde ese proyecto yo puedo hacer ciudad. O sea, tú, me imagino, debes tener como un centro de investigación, analizar los perfiles, ¿no? Una generación que cada vez se hace más sólida, que son los millennials, que tienen los hábitos de consumo y perciben el mundo de una manera totalmente distinta a la que ya está de salida, ¿no? Sí, son animales extraños, ¿no? O sea, pero más que los millennials, yo creo que más extraños todavía son los Z y los alfa, Claro, los que vienen ya de atrás, ¿no? ¿no? Y me interesa mucho entenderlo, ¿ah? Digamos, y yo creo que es muy importante esta especie de, digamos, de antropología social Sí, que el arquitecto está obligado a hacer, así es. porque finalmente te debes a ellos. O sea, hoy día, por ejemplo, estamos diseñando universidades. Yo les digo a mis clientes, estamos trabajando para alfas, o sea, para zetas. O sea, este proyecto tiene que aguantar a esa generación. Entonces, ¿cuál es la reflexión que toca? ¿Cómo deben ser los espacios? ¿Cómo deben ser? ¿Qué es lo que les parece valioso? Por ejemplo, hay unos espacios que lo estamos involucrando en muchos proyectos, le llamo escaleras tribuna, ¿no? La escalera tribuna es una especie de imán que estamos tratando de involucrarlo en proyectos comerciales, en educación, que es donde la gente joven se sienta, ¿no? Tienes que tener Claro. tomacorrientes, son tribunas, Sí, claro. ¿no? Hay muchos proyectos nuevos que la tienen. Yo las he visto aplicadas, por ejemplo, en el Riverwalk en Chicago, ¿no? Los bordes de Chicago, en el río, las nuevas ampliaciones, tienen estas escaleras y están siempre llenas. Entonces, esta especie de relación de espacio público vertical, que es la tribuna, yo ya lo había, desde cuando hicimos el Parque Miraflores, hicimos una tribuna en el medio y siempre era como un imán, siempre que había Sí. gente. Esto ahora se ha deconstruido y se aplica en diferentes formas, ¿no? Pero son espacios que son eminentemente de millennials para abajo, ¿no? Digamos, Ajá. son espacios donde uno no fabrica bancas, fabrica espacios sin usos aparentes, pero que son usados por la gente joven que le encuentra el uso, ¿no? Pero ¿qué tal el trabajo el tuyo, no? Porque tienes que constantemente salir de tu área de confort y ver cómo crear, y para crear hay que romper lo que existe para poder armar algo nuevo, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta permanentemente estar mirando todo lo nuevo, y eso tiene que ver con la tecnología. Yo siempre he sido muy curioso desde la tecnología, desde el tipo de media que consumo, ¿no? A mí me gusta consumir anime, me gusta consumir cine independiente, me gusta consumir todas esas cosas
que están en el borde de lo innovador, para poder de alguna forma tratar de permanentemente estar imbuido, ¿no? Trato de ver permanentemente programas nuevos. Me he bajado todos los programas de inteligencia artificial que he podido descubrir y en un año es impresionante. Yo me siento cómodo hablando con inteligencia artificial. Hoy día que le puedes hablar, cada vez me siento más cómodo. Y una cosa que descubrí hace mucho tiempo, arrancando primero con Siri, después con Alexa. Lamentablemente Siri no es muy inteligente, Alexa es un poco más, pero hoy día de ChatGPT para arriba, Sí, claro. ya tengo conversaciones filosóficas, ¿no? He descubierto que uno de los principales problemas que tenemos es perder esa aprensión a hablarle a una máquina. Sí. Y lo que estoy tratando es de tratar de sentirme más cómodo hablar con la máquina, porque en ese momento empiezas a comunicarte. Finalmente es un juego de algoritmos. Finalmente yo entiendo con qué estás hablando, es una herramienta. Pero la posibilidad de cuestionar una serie de temas, por ejemplo, yo hoy día, cuando tengo que hacer un proyecto, estoy ensayando hacer un brainstorming con la inteligencia artificial. Le planteo el problema y le planteo mis ideas y me devuelve una serie de ideas, ¿no? El otro día tenía una presentación para un cliente y me senté frente a ChatGPT y le digo, quiero hacerte una presentación que tengo mañana, pero quiero que me ayudes a que me des consejos sobre cómo mejorarla. Y le hablé y me hizo el coach. Me dio ciertos tips sobre cómo mejorar. Y yo creo que aún así, te digo, yo siento que todo el mundo sigue usándolo como un juguete. Yo creo que es una herramienta demasiado poderosa como para en cualquier espacio que uno decida. No nos va a reemplazar la inteligencia artificial. ¿Y tu familia dónde está en todo esto, Pepe? En tu camino como empresario, como Bueno, yo profesional. disfruto mucho, digamos, en mi tiempo libre estando con mi familia. Yo viajo mucho con ellos. Mi hijo mayor es arquitecto, me acompaña. Mi segundo hijo estudió arquitectura, pero se fue por el cine. Hoy día él estudió una maestría en artes visuales y mi hija menor es ceramista, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos muchos puntos en común. Tengo la ventaja, además, que mis hijos nacieron cuando era joven, con lo cual yo todavía puedo conversar con ellos, todavía tenemos planos de discusión, ¿no? Inclusive, claro, son otra generación, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero puedo conversar con ellos, ¿no? No, Cuando es mucho la distancia, ya no hay plan de discusión, escuchamos la misma música, vemos las mismas películas. Y debes ser tú un papá atípico y rico, ¿no? Para ellos que tienen toda esa vena artística de tener un papá tan actualizado, tan disruptivo, ¿no? Que siempre trate de aprender cosas nuevas y estés en en el mismo lenguaje que ellos, ¿no? Que no es normal. Bueno, Una generación. te digo, yo desde siempre he sido muy curioso, ¿no? Y creo que ellos han heredado esa curiosidad, ¿no? Entonces podemos encontrar cosas bastante singulares, ¿no? Explorar música, digamos, en categorías que no son comunes, ver películas que no son comerciales, compartir discusiones sobre la realidad política, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que el mundo donde yo me muevo alimenta permanentemente esta posibilidad creativa de tratar de querer hacer más y algo nuevo permanentemente, ¿no? ¿Cómo ves tú el desarrollo del sector inmobiliario? ¿Cuáles son las tendencias que tú ves acá los siguientes 10 años? Cada vez vemos las piezas de los departamentos más chicos, se priorizan más las áreas comunes, están los conceptos de multifamily, juntar los departamentos, centros comerciales, ahora también nosotros, y tú lo sabes, estamos queriendo apostar también por generar como un centro de administración de piezas, un hotel. ¿Cómo ves tú esa tendencia? Bueno, yo creo que es inevitable migrar hacia la categoría de la vivienda para renta. Es inevitable porque es un tema de tendencia. Así como la gente joven y las siguientes generaciones no hace sentido comprarse un auto porque uno puede tenerlo a través de una aplicación y seguramente en el futuro inmediato va a haber un espectro mayor de opciones para tener vehículos que no sean necesariamente comprarlo. Lo mismo está ocurriendo en la vivienda, ¿no? Yo sigo mucho a Adam Newman, que fue el fundador de WeWork, ¿no? Y seguí todo el fenómeno que me pareció una magnífica idea, mal manejada, pero fue una magnífica idea. Sí. Él hoy día está creando en Austin un formato de vivienda para renta, está comprando propiedades, ¿no? Y también está intentando a través de un aplicativo que se llama Alfred, como el mayordomo de Batman, el aplicativo es el que te da las ventajas
Entonces, de poder alquilar, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de cosas me llaman la atención porque creo que eso es lo que viene. Lo que viene es una hibridización en general de todos estos formatos. La vivienda para renta es un tema de gente joven, pero que va a funcionar dentro del mundo digital, las elecciones, las opciones, o sea, cómo alimento esto. Entonces, esa hibridización, que digamos que en retail yo lo he visto muy de cerca, porque en un momento en el retail se pensaba que el e-commerce iba a acabar con el mundo del mundo físico del retail y iba a tener que cerrar muchos locales. Lo que ha sucedido es una hibridización. Hoy uno va a una tienda y puede comprar en línea, o uno compra en línea y se lo pone en la tienda. O sea, la hibridización es que funciona en un ecosistema del mundo digital con el mundo físico. Eso creo que se puede proyectar al tema de la vivienda. Entonces, las tendencias en el mundo inmobiliario, creo yo que sí es cierto, va a haber siempre compradores para algunos productos. Y la categoría que más se va a desarrollar es todo lo que es vivienda para renta en diferentes formatos, ¿no? ¿Cuáles son los distritos en Lima que está teniendo mayor desarrollo? Yo te diría los distritos que los dejan, porque las normativas, hay varios problemas, creo que... Por ejemplo, mi opinión personal, yo que he vivido hace como 15, 20 años en Miraflores por un tiempo medianamente corto, pero ahora que voy a Miraflores lo veo ya demasiado tuburizado, es mi percepción, no sé qué es lo que tú Lo que opinas. pasa es que, digamos, el mejor distrito para vivir hoy día es Miraflores. Es el distrito mejor equipado de todo el Perú. Cultura, gastronomía, mar, centros comerciales, espacio público, micromovilidad, ciclovía. O sea, quizás el distrito mejor equipado para vivir, y es por eso que se hace tan atractivo, es Miraflores. Claro, eso ha atraído a mucha gente a que se mude y ha habido un gran fenómeno inmobiliario que seguramente se ha mudado hacia Miraflores. Pero lo cierto es que cada vez es más complicado desarrollar proyectos en distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina, Surco, en algunos sectores. Con lo cual, la zona natural para un desarrollo inmobiliario son los perímetros de estas zonas. Estar cerca de las zonas bien equipadas. La razón es porque están equipadas. O sea, como Lima no está planificada, las zonas que estén con mejor equipamiento, muchas veces por inversión privada, son las que son las más atractivas para vivir. ¿Por qué San Borja, siendo un distrito tan céntrico, porque se ha vuelto ahora un distrito muy céntrico y cómodo, con grandes parques, creo que es el distrito con la mayor cantidad de parques en Lima, le cuesta tanto crecer? Yo creo que de nuevo es un tema de reglamentación, ¿ah? Yo personalmente abogo por liberar la altura de los edificios acá. O sea, no hay ninguna razón para no construir edificios de 60, 70 pisos en Lima. No hay ninguna razón. Es un tema más cultural, más es una premisa política. Los vecinos se oponen. Dicen que eso va a traer turización, que va a traer más autos. Y eso no es verdad, porque digamos, en realidad yo trataría de buscar mayor altura sin autos, que es otra cosa. Y es una generación que también cada vez menos quiere autos, quiere scooter, quiere En ciudades como Hong bicicletas. Kong, que construyes edificios de altura de 100 pisos, los edificios no tienen sótanos, ¿no? ¿Por qué? Pero claro, existe un buen sistema de transporte público. Entonces, claro, esto tiene que ser en forma paulatina. Yo empezaría a liberar la altura en zonas donde el transporte público, las líneas de metro estén llegando. Entonces, ahí haría edificios sin sótanos, que uno use el transporte público, ¿no? Sin estacionamientos. Londres, por ejemplo, no tiene sótanos de estacionamiento, porque claro, tiene un magnífico sistema de transporte público. Es más, no tener estacionamientos es ser verde, o sea, evitar que los autos entren a la ciudad. Y eso te permite liberar la ciudad, convertirla en ciudades peatonales. Pero tienes que tener un buen sistema de transporte público, ¿no? Con la experiencia que tienes, Pepe, ¿qué consejo le darías a todos los jóvenes que están estudiando arquitectura para tener un valor diferencial, un valor competitivo en un mercado cada vez que se vuelve más exigente, ¿no? Yo creo que es importante, primero, que se quiten el velo de pensar de que todos van a ser diseñadores. Lima es obscena en la cantidad de arquitectos que vota al año, en la cantidad de universidades que existe. Wow. Y eso me parece que está mal, porque crean una fantasía. La arquitectura, lamentablemente, es una carrera muy taquillera, ¿no? Es muy seductora, ¿no? Y para quienes hacen el negocio de la arquitectura, de enseñar arquitectura, es muy sencillo. Es más caro enseñar medicina que enseñar arquitectura, digamos, en términos Sí, claro. del negocio de Con la todo el educación. equipamiento y todo El equipamiento eso. y la Sí. infraestructura, es mucho más fácil enseñar arquitectura. Y crean una fantasía sobre que uno va a ser un gran diseñador. Y lo cierto es que eso no es verdad. Entonces, pero eso no significa que no puedas estudiar arquitectura. Lo que quiero decirte con esto es que debería uno tener claro el espectro de opciones que ofrece la arquitectura. No todos pueden ser diseñadores. En el mundo, los diseñadores en las ciudades son pocas oficinas, pero sí existe un montón de espacio en gestión pública, en la parte inmobiliaria,
en la parte de interiorismo, en la parte de paisajismo, en la parte académica, en la parte de construcción. Existe todo un universo de opciones que uno tiene que empezar a buscar hacerse ese espacio, porque va a ser muy frustrante pretender solamente ser diseñador si es que no encuentra las condiciones. O sea, las oficinas que pueden trabajar en diseño es un mercado muy limitado. Y eso creo que es importante que se lo digan a la gente que estudia arquitectura. Ahora, yo me doy cuenta acá, algo que sí me ha generado un impacto y un cambio positivo, es de que los diferentes puntos de servicio, ¿no? De negocio de servicio, no solamente como hoteles, porque siempre ha sido algo muy característico un hotel que tenga pues elementos de diseño, ¿no? Sino puntos, no sé, ventas de alfajores, ventas de sándwich, ventas de lo que sea, tiene diseño, ¿no? Cosa que antes no existía, ¿no? Lo que pasa es que la gente joven, de milenios para abajo, consume diseño, que es una cosa que no existía. Yo, en la parte inmobiliaria no se da cuenta, hasta hace unos 15 años, 20 años, el único reducto donde los arquitectos podían hacer cosas innovadoras eran las casas de playa. Ajá. Era prácticamente. Pero los edificios inmobiliarios podían ser una caja de zapatos, igual se vendía. Sí. Sin embargo, el mercado empezó a empujar hacia requerir edificios mejor diseñados. Hoy día, el estándar de los edificios de departamentos que se hacen en Lima es muy alto. La calidad del diseño ha mejorado notablemente. Pero no es porque el inmobiliario quiera, porque eso normalmente es más complicado el proceso. Es porque hay un mercado que lo demanda. Yo creo que hay un mercado que se ha refinado y se ha sofisticado donde empieza a requerir diseño. Y no solamente pasa en arquitectura, pasa en interiorismo. Pasa en la cantidad de empresas que hoy día venden, por ejemplo, muebles. En Lima no existían. Sí. Uno compraba muebles en Gamarra Sí. o en los mercados, ¿no? Sí. Ahí compraban, o tenía un carpintero Sí, y claro. los muebles eran cosas muy refinadas, de empresas muy sofisticadas. Hoy día uno tiene acceso a piezas de diseño de buena factura, copiadas, de todo precio, ¿no? de todo precio, Sí. pero estás comprando diseño. De diseño. Estás comprando diseño, ¿no? O sea, a mí me llama la atención que hoy día el comprador muchas veces pregunta quién es el arquitecto, una cosa que no ocurría. Antes los arquitectos hablaban entre arquitectos y tú mirabas de quién era el arquitecto, pero hoy día no. Hoy día el mundo de la arquitectura ha sobrepasado a los arquitectos. Los arquitectos tendemos a ser medio endogámicos, siempre hablamos entre nosotros. Pero eso ya no es así. Ya empieza a haber gente que empieza a saber de arquitectura y empieza a saber qué es bueno y qué es malo. Y lamentablemente eso no ha llegado al Estado, por ejemplo, ¿no? Porque para mí la gran oportunidad es que el Estado use la arquitectura como una herramienta política para comunicar, para hacer ciudad, para generar valores, para construir un discurso político. La arquitectura es una magnífica herramienta muy potente que uno podría utilizar. Como te digo, en el gobierno militar, los militares lo usaron muy bien, haciendo edificios que hacían sentir, digamos, el momento político que se vivía. Hoy día eso no pasa. Hoy día tú tienes un alcalde que en el mejor de los casos se gasta los recursos en hacer una estatua con su cara, ¿no? Sí, ¿no? sí. O un dinosaurio, ¿no? Sí. Entonces, cuando la posibilidad de hacer una plaza, digamos, que conecte con su propia comunidad, podría ser una herramienta muy potente políticamente, ¿no? El peruano tiene un perfil especial en la arquitectura, si tú lo ves Sí. con otros Yo la sensación que nacionalidades. yo tengo la oportunidad de trabajar en otros países, es que el peruano es novelero. Le gusta que revienten el cohete. Le gusta, digamos, siempre, está dispuesto a comprar la novedad. Entonces, si yo te digo que tal o cual cosa es vanguardia, el peruano lo va a comprar muy rápido. No pasa, por ejemplo, en Buenos Aires, no pasa en Santiago, no pasa en Bogotá. En el Perú sí. En el Perú estamos dispuestos a hacer nuestro la tendencia. Y eso es bueno. Porque tú puedes, por eso es que vamos muy rápido en temas de tendencia. O sea, por eso es que acá muy rápidamente Cambia las cosas. los aplicativos de compra de comida rápida, eso explotó. O sea, cualquier cosa que, digamos que... El bowling fue un momento que estalló y se cerró. Porque, o sea, compramos muy rápido y además también con las mismas también enterramos muy rápido las tendencias, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en interpretar cuáles son tendencias y cuáles son modas. Porque a veces uno se equivoca y piensa que una moda es una tendencia. Claro, una moda es fugaz. En gastronomía pasa mucho. Hacen lindos restaurantes de moda, pero que no tienen contenido y mueren muy rápido, porque fueron moda. Pero en cambio aquellos conceptos que sí pueden tener un mayor contenido son los que trascienden y son los que son mejor negocio. Y esa discusión entre moda y tendencia, creo que cualquier negocio hoy día que uno aspire a tener que orientarse en diseño, tiene que tener muy claro qué es tendencia y qué es moda.
En el Ministerio de Vivienda, cuando se arma pues un plan de desarrollo urbano, se cuentan con arquitectos, ¿no? ¿Qué tipo de arquitectos hay? ¿A qué perfil Yo creo trabajan? que son bastante funcionales, ¿ah? Digamos, y podría haber una mayor expectativa. Lo que pasa es que son funcionales porque eso es el espacio que les dan. Yo creo que hay magníficos arquitectos que podrían hacer cosas importantes, ¿no? Pero normalmente el Ministerio de Vivienda no hace proyectos, ¿ah? Es un ente regulador, con lo cual en este espacio que te hablaba de las posibilidades de arquitectura también es un espacio para desarrollar. Hay arquitectos que pueden tener mucho conocimiento de la norma que pueden aportar notablemente en gestión pública y sería bueno, porque prefiero que un arquitecto esté imaginando política de gestión pública que un economista, ¿no? Así es. Tú sabes de que estuvimos hablando hace un tiempo, no muy largo, respecto al desarrollo del puerto de Chancay, ¿no? Chancay es un distrito que converge 60.000 habitantes y lo tenemos a tan cerca, son 90 kilómetros, 100 de Lima, y lamentablemente uno lo tiene que hacer en 2 horas y media si te levantas a las 5:30, 6 de la mañana, y en el peor de los casos en 4 horas, ¿no? Este, se ha desarrollado y es una realidad un megapuerto. Hay de los 3.500 millones de dólares, se han invertido 1.500 millones de dólares. El puerto es una realidad en su primera etapa. Y no está hecho solamente para el Perú, sino para toda la región. Y más allá de ser un hub portuario, se va a convertir en una potencia industrial porque tienen las hectáreas de la vía. Acaba de aprobarse la estructura de cero arancel para las exportaciones, entonces van a venir diferentes marcas a hacer manufactura en nuestro país, que ese es un valor agregado y estamos muy contentos con eso. Y se viene todo un desarrollo inmobiliario ahí, Pepe, ¿no? Entonces, actualmente Chancay es un distrito bastante en el olvido. A Chancay solamente parabas, y con el respeto que todos se merecen, pero era como un punto de bajar, de echar gasolina, de comprar algo para irse pues a Huaral, a Huacho. Pero ahora Chancay se ha convertido en la voz de todo el país y es una de las obras más grandes, yo diría la más grande de toda la región por capital chino, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Lo que pasa es que yo lamentaría que ocurra lo lo que yo denomino el síndrome de Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes ha terminado siendo un desarrollo orgánico alrededor de Machu Picchu, sin ninguna posibilidad de poderse ordenar, ¿no? Y con muchos intereses además dentro de este desarrollo urbano, absolutamente orgánico, ¿no? Ya no es posible recuperarlo, ¿no? O sea, Exacto. cuando han intentado hacer cosas tan obvias como un funicular para optimizar la llegada a Machu Picchu, ha habido 1000 razones por las cuales se han opuesto. No han podido resolver el tema de las entradas a Machu Picchu en línea, Muchas mafias ahí ¿no? adentro. Entonces, pero todo eso es parte de esta pérdida de control sobre el territorio que debería haber sido toda una posibilidad, ¿no? Yo lamento si Chancay va en ese camino, porque si no hay un ordenamiento, si no hay si no hay una planificación, si no hay una autoridad, digamos, a nivel macro, que puede estar imaginando lo que debe suceder alrededor, esto va a ser otro Aguascalientes, ¿no? Es el mismo destino que yo lamento si es que no se está haciendo para Choquequirao, ¿no? Choquequirao también, que es otro Machu Picchu potencial, si no se desarrolla y si no se preserva los territorios inmediatos, también va a empezar un crecimiento orgánico que después va a ser incontrolable, ¿no? En el Perú en general adolecemos de estos criterios de planificación. Yo en realidad pensaría que desde el Ministerio de la Presidencia debería existir ya un organismo planificador que esté generando permanentemente planes urbanos, regionales, metropolitanos, de base, para que las autoridades que vengan los sigan. ¿Tú estás de acuerdo con el Ministerio de Infraestructura que quiere? Lo que pasa es que el Ministerio de Infraestructura se convierte en un administrador digamos, de proyectos, ¿no? Y lo que necesitamos es una institución que piense antes, ¿no? Hace muchos años que existía una institución que se llama Induperú. Induperú, que digamos, durante época de Bolaunde, era una institución que hacía planes regionales y planes urbanos. Entonces, cuando llegaba un alcalde, tenía que ir a buscar esta biblioteca de proyectos y podía seguir avanzando sobre proyectos ya desarrollados, ¿no? Acá no, acá hay un alcalde de una ciudad que tiene un gran canon y empieza a construir cosas que no se necesitan, ¿no? O sea, no hay una priorización de las necesidades, ¿no? En ciudades donde necesitas poner agua, luz, desagüe, están construyendo estadios, ¿no? Entonces, esa desproporción, digamos, de falta de visión desde el Estado,
creo que tiene que ser suplida por una capacidad, digamos, de imaginar ciudades, ¿no? Si tú te tienes que imaginar ciudades, si lo tuvieras al alcalde de Chancay, ¿qué ciudad para ti debería convertirse Chancay? Bueno, yo creo, a ver, si yo fuera el alcalde de Chancay, traería a un planificador internacional que me ayude a organizar la ciudad, porque existen ese tipo de... Nosotros no tenemos experiencia porque no hacemos ciudades en el Perú. No existe, inclusive el urbanismo prácticamente ha desaparecido en el Perú, porque el urbanismo que se hacía antes, inclusive había un colegio de urbanistas que ha desaparecido. Entonces no hay urbanismo en el Perú, urbanismo de pequeña escala. Pero necesitamos pues un equipo multidisciplinar que prepare una ciudad, que diga de qué tamaño va a ser, cómo va a crecer, hacia dónde va a crecer y cuál es el tipo de infraestructura que hay que desarrollar. Y ese plan se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que lo que toca a las autoridades es contratar un proyecto de visión de ciudad que deje todas las previsiones para decidir qué tipo de ciudad debe ser. Y debe ser una ciudad del futuro, ¿no? O sea, debe ser una ciudad donde se corrijan muchos de los errores que se han cometido en nuestras ciudades, ¿no? Una ciudad que tenga una visión donde predomine el área verde, donde el transporte esté previsto para que pueda en el tiempo crecer e incorporar el transporte público dentro de las vías, que todas las instalaciones estén soterradas y no queden visibles, que haya una densidad suficiente para atender el crecimiento primero explosivo y después orgánico de Chancay, ¿no? Y que prepare además no solamente el tema de vivienda, sino toda la infraestructura que debe dar soporte, ¿no? Educación, salud, hotelería, y que termine siendo además una ciudad donde de repente sea un ejemplo y un modelo de ciudad en el Perú, ¿no? Que otras ciudades quieran imitar, ¿no? Así es. Pepe, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante tenerte, escucharte. Eres un gran profesional y de todas maneras toda esta comunidad debe sentirse complacida con haberte tenido aquí en este podcast. Muchas gracias por estar acá. Te agradezco mucho por la invitación. Gracias. Gracias. Eso es todo. Vamos por más.